Story time de cuando me corrieron de mi primer trabajo profesional y mi amarga venganza. Ok, continuamos. Tras mi primera entrevista oficial en una consultoría ambiental, donde no fui contratada, pero sí recomendada para un puesto mejor en una maquiladora, decidí aceptar el reto. Aunque al principio sentí temor por mi falta de experiencia, los dueños de la consultoría me tranquilizaron, prometiendo guiarme en mis primeros pasos. El sueldo era excelente para una recién graduada, alrededor de 7,500 pesos semanales de la época. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Recordé que durante mi último semestre hice prácticas en una empresa de residuos peligrosos llamada Pacific Treatment. Aunque esa área no me apasionaba y los temas normativos me resultaban tediosos, sabía que en Tijuana era el sector con mayor oferta laboral. El destino me empujaba hacia allá, y cuando recibí mi primer cheque, la emoción fue enorme. Jamás había ganado tanto dinero. Sin embargo, no sospechaba lo que estaba por venir. Al ponerme al día, descubrí la verdadera situación de la empresa. Enfrentaba tres demandas: Secretaría del Trabajo, Ecología y Semarnat. Una de ellas era una multa millonaria que pretendían apelar ante la Suprema Corte. Pronto entendí por qué el supervisor anterior se había ido. No había manuales de seguridad, ni rutas de evacuación, ni bitácoras de residuos, ni nada. Prácticamente todo se tiraba a la basura sin control. Ahí estaba el detalle, pensé. Me habían contratado para resolver un desastre que nadie quería tocar. Acepté el desafío. Con ayuda de la consultoría empezamos a crear desde cero planes y manuales que en aquel entonces no se encontraban en Internet. Logré que empresas de reciclaje compraran nuestros residuos no peligrosos, metal, cartón y plásticos. Así la empresa dejó de pagar por tirar basura y empezó a generar ingresos extras. Implementé cursos, simulacros con bomberos y optimicé el equipo de seguridad. Tras las inspecciones, todo salió a nuestro favor y la contrademanda se ganó gracias a las pruebas de nuestro buen manejo laboral. Todo marchaba bien hasta que un día apareció Justino. Había regresado de Canadá tras un año y lo vi hablando con el gerente general. Sospeché algo, pero nunca imaginé sus planes. Me pidió hablar a solas y, en el almacén de residuos, me soltó la bomba sin rodeos. Venía a recuperar su puesto. Me quedé en shock. Tú me dijiste que el trabajo era mío y no volverías. Le reclamé con furia y angustia. Con mi sueldo estable, acababa de adquirir un crédito hipotecario para la casa donde vivía. Perder el empleo significaba perder mi hogar. Justino solo se limitó a decir que lo sentía, pero que quería su puesto de vuelta. Al hablar con el gerente, su respuesta fue fría. Él asumía que yo sabía que el puesto era temporal. Era evidente que Justino, al ser amigo de los directivos y tener más años ahí, tenía toda la influencia. Yo solo era la novata que les había limpiado el desastre mientras él se tomaba un año sabático. La rabia me cegó. Antes de firmar mi renuncia cometí el error más grande de mi vida laboral. Con la cabeza caliente, me senté a redactar una carta de despedida donde denunciaba todo el desorden que encontré, mis logros y la injusticia del engaño de Justino. Estaba tan enojada que decidí que no me iría en silencio. Estaba más furiosa que preocupada. El coraje de haberme sentido engañada me nubló el juicio. Antes de firmar la renuncia, actué con una falta de profesionalismo de la que no me siento orgullosa. Busqué venganza en caliente. Con la cabeza encendida, redacté una carta detallando el caos que encontré al llegar, mis logros y la traición de Justino. Pero entonces cometí el error del que hoy todavía me arrepiento. Decidí que como no había encontrado nada de trabajo al entrar, no le dejaría nada hechecito a él. Borré manuales, cursos y toda la información que creé durante ese año. Quería que él trabajara de verdad. Acto seguido, envié el correo a todos mis contactos en la empresa para que supieran la verdad. Fue como un post de desahogo masivo antes de que existieran las redes sociales. Creí que así le daba un motivo real para correrme. Tomé mis cosas y me fui jurando que jamás volvería al área ambiental, ni pondría esa experiencia en mi currículum. Pronto choqué con la realidad. El gerente general, enfurecido por la pérdida de archivos, justificó mi despido. En conciliación y arbitraje fueron claros. Tú tuviste la culpa, no debiste borrar el trabajo porque ya te habían pagado por él. Tuve que aceptar un finiquito mínimo y salir de ahí con mucha vergüenza. Uno de los dueños de la consultora se solidarizó conmigo y me ofreció unas horas de trabajo mientras encontraba algo más. Desesperada por no perder mi casa, volví la vista hacia un área que había descartado, la academia. Dar clases me había salvado económicamente en mis últimos semestres, pero le tenía pánico. No me sentía con el carácter para dominar a un grupo de 50 adolescentes hormonales en Tijuana. Mi voz suave y mi empatía me hacían sentir vulnerable.
Sin embargo, la necesidad manda. Pronto conseguí empleo en una secundaria y 2 preparatorias. Para mi sorpresa, la suerte volvió a sonreírme. Me di cuenta de que estaba lista para subir de nivel. Dejé atrás a los adolescentes para entrar en las grandes ligas de la enseñanza profesional. Casi sin imaginarlo, estaba por convertirme en catedrática de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Pero esa es otra historia que te contaré después. Bye.